Es costumbre hasta la fecha que cada año mi familia se reúne a celebrar el cumpleaños del abuelo en su casa. Tenía un pequeño jardín central y unos cuartos alrededor. Desde siempre, en los cuartos de la esquina suroeste, se escuchaba un niño jugando a las canicas por las noches. Esto siempre ha pasado y jamás nos ha asustado. Era todo lo que pasaba y creemos que así hubiera seguido, de no ser por mi tía. Con permiso del abuelo, construyó una casa de 2 pisos al lado de aquellos cuartos. Fue ahí cuando la situación fue mucho más preocupante, sobre todo en el segundo piso. Algo golpeaba las paredes y el techo desde la medianoche hasta las 4 o 5 de la mañana. Sillas o muebles cambiaban de ubicación repentinamente. Por esto y otras cosas, solo mi tía y su familia se quedaban en aquella casa. Todos los demás le teníamos pavor. Hasta que, en ese cumpleaños específico de la abuela, vino absolutamente toda la familia. La casa estaba a reventar y mis padres y yo fuimos los últimos en llegar. Por mala suerte, el único lugar disponible era esa infame casa. En la primera noche acontecieron algunos golpes y ruidos, pero ya estábamos prevenidos. Sin embargo, nada nos había preparado para la segunda noche. Todo cambió para mal. Mis padres se fueron a dormir temprano, como a eso de las 10 de la noche. Yo me quedé en la sala, la cual conecta mediante un pasillo a las recámaras. El resto de mi familia seguían en casa de mi abuelo, cenando y echándose unos tragos, dejándonos solos a mis padres y a mí en aquella casa. Embobado como de costumbre en el celular, estaba sentado en la sala, cuando veo de reojo a alguien que se asoma por el pasillo desde uno de los cuartos. Lo ignoro, pensando: ha de ser mi tía viendo quién tiene ruido en la sala. Y yo sigo pegado al celular, con los audífonos puestos. Me quedé pensando un rato, y noté cómo mi tía y su familia siguen abajo. Mis padres, por otro lado, estaban dormidos. No debería haber nadie en aquella habitación donde se estaban asomando. Levanto la mirada y veo un rostro pálido, la piel casi blanca y las cuencas de los ojos vacías, totalmente negras. Una cosa alta es la que se asomaba, de 1,80 m para arriba fácil. Lo veo, él me ve, se vuelve a meter al cuarto y luego saca solamente la cabeza, hasta que se vuelve a meter a la habitación. Ahí es cuando sentí un escalofrío que me recorría todo el cuerpo. En medio del pánico que me inundaba, me lancé corriendo al lugar que consideré más seguro, el cuarto de mis padres, aunque tuviera que pasar enfrente de aquella criatura. Entré como pude y azoté la puerta para cerrarla. Mi madre se levantó de una espantada por el ruido. Mi padre, por otro lado, tenía el sueño pesadísimo, ni se inmutó. Mi madre me pregunta lo que pasaba y le respondo que hay un fantasma, señalando la puerta. Fue en ese instante donde todo empeoró. Le pegaba a la puerta, a las paredes y a las ventanas con tal violencia que estaba seguro que algo se iba a romper. Mi madre intentaba despertar a mi padre, sin embargo, su única respuesta fue: ya pasará, regresen a dormir. Acto seguido, se quedó profundamente dormido. Mi madre y yo no dormimos, abrazados los dos, soportando el ruido a toda la noche, viendo una sombra pasar al otro lado de la puerta, por la luz que pasaba por debajo de esta misma. La cosa se calmó a eso de las 4:30 de la mañana. Aún así, no nos atrevimos a salir del cuarto hasta que amaneció bien y con suficiente luz del sol. Despertamos a mi papá y bajamos al patio a entrar a la casa del abuelo. Ahí en la cocina encontramos a mi tía y a su familia, que al ver y oír el escándalo que estaba pasando en la casa, en lugar de intentar ayudarnos, decidieron regresar a la cocina y dormir en el piso. Hasta la fecha, les echo en cara esa traición. Jamás he vuelto a quedar en esa casa. Jamás.
Según me cuentan otros miembros de la familia, ya han bendecido la casa 2 veces por diferentes curas, le han hecho limpia varias veces, y aún así siguen escuchando ruidos, ya no tan fuertes como antes, pero aún persisten. Desde que me pasó esto, si alguien me dice que lo espantaron, prefiero creerle sin dudar. Si está mintiendo o engañando, en su conciencia quedará. Ya viví el miedo, y preferiría que no se vuelva a repetir jamás. Cuando era chico, estábamos con mi primo y mi hermana. Teníamos alrededor de 8 a 9 años. Mi mamá estaba en la cocina, pero tuvo que salir a la casa de mis abuelos. Mi casa es súper chica. El living tiene una ventana que da directamente a nuestra pieza. Para aquel entonces, compartía la habitación con mi hermana. Yo estaba estirado en el sillón grande, justo al lado de la ventana. Mi primo estaba en el sillón de enfrente y mi hermana en una mesa cercana. Mientras veíamos la tele, mi primo me dice: «Mira la ventana, hay algo moviendo la cortina». Yo miré, pero no vi nada, así que no le di importancia. Unos minutos después, mi primo gritó: «¡La muñeca! ¡Se asomó por la ventana!». Yo miré, y efectivamente, había una muñeca justo ahí. Apenas la vi, salté del sillón y salí corriendo con mi primo. A mi hermana la dejamos llorando dentro de la casa. Le contamos a mi madre, pero no nos creyó. Nos retó por dejar a mi hermana llorando, y además se mató de la risa. Meses después, comenzaron a pasar cosas extrañas. Teníamos unos tambores donde guardábamos juguetes y otras cosas. A mi hermana le habían regalado una cajita musical que tocaba la melodía para Elisa de Beethoven. Y como nunca lo usaba, la dejó al fondo de aquel tambor. El problema surgió cuando un día me desperté y escuché una música suave. Al principio no recordaba qué era, pero después me cayó la idea de que se trataba de aquella caja musical. Estaba dentro del tambor, así que no le di mayor importancia y volví a dormir. Pasaron los días y nuevamente desperté, como a las 3 de la mañana, escuchando la misma melodía. Esta vez me dio un miedo enorme, porque me di cuenta que no había forma que aquella caja estuviera sonando desde el fondo del tambor. Desperté a mi hermana y ella también se asustó. Los dos salimos corriendo a la pieza de mis padres. Le contamos a mi madre. Fue a revisar, pero me dijo que no escuchó nada. Al día siguiente sacamos todas las cosas del tambor y la cajita seguía al fondo, sin posibilidad de haberse activado sola. Igual la volvimos a guardar ahí. Una semana después, me volví a despertar a las 5 de la mañana y vi a mi hermana despierta, asustada. Me hizo una seña para que no hiciera ruido. Era esa maldita melodía sonando de nuevo. Luego me indicó que mirara la ventana que daba al living, y ahí vi un punto rojo, estático. Nuevamente los dos salimos corriendo a la pieza de mis padres. Nunca supimos qué fue o cómo ocurrió, pero todavía hablamos de aquello de vez en cuando. Me han pasado más cosas raras en aquella casa. Algunas ya las he normalizado y otras aún me asustan, y se las comento a mi madre. Esta misma afirma que también pasaban cosas extrañas cuando era joven, en esta misma casa. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Apenas me despierto y ya noto que somos 47 personas en este canal. Estoy profundamente agradecido. Una suscripción tuya me motiva a seguir subiendo este tipo de contenido. Y pues nada, un muy feliz año nuevo para todos ustedes, a pesar de que ya es un poco tarde. Pero bueno, mi nombre es Bouco y ahí nos vimos.